Es un sábado por la tarde en 1994. En un pequeño museo de Francia, un hombre se mueve entre los visitantes. A los pocos minutos sale con un cuadro valorado en millones escondido bajo el abrigo. No fuerza ninguna puerta, no hace saltar ninguna alarma y tampoco lleva un arma. Lo vuelve a hacer una y otra vez. Durante 7 años, cada 15 días, entra en un museo distinto y sale con una pieza diferente. Al final, habrá desplumado a más de 172 museos, castillos e iglesias de toda Europa. 239 obras valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Lo curioso es que cuando lo detienen, los investigadores buscan compradores, una red de tráfico, dinero escondido en algún banco, pero no encuentran nada. Porque nuestro protagonista, Stephen Breitwieser, no vendió ni una sola pieza. Cada cuadro, cada espada, cada escultura que robó terminó en el mismo sitio, el ático de la casa de su madre, donde él mismo reparaba los marcos, memorizaba la historia de cada objeto y dormía rodeado de ellos, como el dueño legítimo de un museo que solo él podía visitar. No se veía como un ladrón, se veía como un protector, alguien que rescataba el arte de vitrinas donde, según él, se morían en silencio. Esa idea es lo que le permitió realizar el mayor robo que ha visto nunca el mundo del arte. Y también es, como veremos, lo que acabó destruyendo todo lo que decía proteger. Antes de robar su primer museo, Stephen Breitwieser ya vivía dentro de uno. Nació en 1971 en Mulhouse, una ciudad francesa situada cerca de las fronteras con Alemania y Suiza. La casa de su familia estaba llena de muebles antiguos, armas históricas y obras de arte, la mayoría propiedad de su padre. Mientras otros niños se entretenían con juguetes, Stefan podría pasar horas observando aquellos objetos. Le interesaba saber cuándo habían sido fabricados, quién los había utilizado y qué historia ocultaban. Pero a los 22 años, ese mundo se vino abajo. Sus padres se divorciaron y su padre abandonó la casa llevándose su colección. Stefan y su madre perdieron también buena parte del nivel de vida al que estaban acostumbrados. Dejaron atrás la casa familiar, los muebles antiguos y el entorno en el que él había crecido. En su libro cuenta el horror absoluto que supuso para él pasar de estar rodeado de antigüedades invaluables a tener que rodearse de muebles de Ikea. Lo que para otra persona habría sido una pérdida económica, para Stefan fue algo mucho más personal. Sentía que su padre no solo se había llevado varios objetos valiosos, se había llevado una parte de su identidad. Y decidió que algún día construiría su propia colección. El problema era que trabajaba de camarero, recorría mercadillos buscando piezas que pudiera pagar, pero con su sueldo apenas le alcanzaba para mirar. Al poco tiempo consiguió un empleo temporal como guardia de seguridad en un pequeño museo. Seguía siendo pobre para comprar arte, pero ahí aprendió exactamente cómo funcionaba la seguridad. Al parecer, aprendió demasiado bien. En su último día, Stefan salió por la puerta con una hebilla de un cinturón del siglo V. No era una obra maestra ni valía millones, sin embargo, con aquella pieza se dio cuenta de que podía robar una antigüedad y nadie parecía darse cuenta. Aún así, el objeto que verdaderamente inició su carrera criminal llegaría poco después, y para llevárselo, Stefan no estaría solo. En 1994, Stefan visitó un pequeño museo en la localidad francesa de Thann. No iba solo, la acompañaba su novia, Anne-Catherine Klein-Klaus, que compartía su misma obsesión por el arte y las antigüedades. Para cualquiera que los viera, eran solo una pareja joven aficionada a la historia, paseando ante vitrinas un fin de semana cualquiera. Hasta que Stefan vio una pistola de chispa del siglo XVIII. Estaba fabricada en madera de nogal y decorada con detalles de plata, pero lo que le enganchó no fue su valor, fue que aquella pistola le parecía más hermosa que cualquiera de las armas que había pertenecido a su padre, y decidió que tenía que ser suya. No llevaba un plan preparado, no había estudiado los sistemas de seguridad ni organizado una ruta de escape. Simplemente le dijo a Catherine que quería llevárselo. Ella podía haberlo detenido, pero en vez de eso, lo animó. El museo apenas tenía vigilancia y Stefan sabía cómo se movían los guardias gracias a su antiguo trabajo. Esperó la señal de Catherine de que no había guardia cerca, abrió la vitrina y metió la pistola en su mochila. Después, la pareja caminó tranquilamente hacia la salida, saludando a la dependiente al salir. Nadie los detuvo. Ya en casa, Stefan limpió la plata con zumo de limón y dejó la pistola junto a su cama. Durante las primeras horas, cada ruido en la escalera les hacía pensar que la policía estaba a punto de tirar la puerta abajo. Pero llegó la noche y el silencio se mantuvo. El miedo desapareció. Según los relatos sobre el caso, llegó a dormir junto a la pistola. No solo había conseguido un objeto que deseaba, había descubierto que podía entrar en un museo, apropiarse de algo único y llevárselo a casa sin sufrir ninguna consecuencia. La pistola no fue únicamente la primera gran pieza de su colección, fue la prueba de que su fantasía podía convertirse en una forma de vida. Durante los meses siguientes robó una ballesta medieval. Después, durante unas vacaciones en Suiza, entró con Catherine en el castillo de Gruyères y quedó fascinado por el retrato de una mujer. Esta vez, el robo ya no sería improvisado. La pareja recorrió el recinto mientras Breitwieser memorizaba las puertas laterales y seguía la pista de los guardias. En su mente se creaban varias rutas de escape. El objeto que buscaban se encontraba en la parte trasera del museo. Mientras Catherine vigilaba la sala, Stefan comenzó a retirar con la navaja suiza cuidadosamente los clavos que sujetaban la pintura al marco. Después, escondió el cuadro bajo su chaqueta y ambos abandonaron el castillo caminando. Con aquel robo, dejaron de ser dos aficionados al arte que habían
habían cometido una imprudencia y se convirtieron en un equipo. Los grandes ladrones suelen imaginarse entrando de noche, desactivando alarmas o amenazando a los guardias, pues Stefan y Catherine hacían exactamente lo contrario. Llegaban durante el horario de apertura, compraban sus entradas y recorrían las salas como cualquier otra pareja. No se cubrían el rostro, no utilizaban armas y casi nunca corrían. Su objetivo tampoco eran los grandes museos, había que evitar lugares como el Louvre, donde las cámaras y los vigilantes convertían cualquier intento en una operación casi imposible. Preferían pequeños castillos, iglesias y museos regionales donde un único empleado podía encargarse de varias salas. Catherine se colocaba cerca de la entrada y observaba los movimientos del personal. Si alguien se acercaba, cambiaba de posición o emitía una señal discreta. Mientras tanto, Stefan utilizaba una navaja suiza para retirar tornillos, abrir vitrinas o separar las pinturas de sus marcos. Después, ocultaba la pieza bajo el abrigo y ambos salían por la misma puerta por la que habían entrado. Su aspecto era parte del disfraz. Vestían bien, con trajes de Hugo Boss o similar. Hablaban con educación y parecían pertenecer al tipo de público que visitaba aquellos lugares. Incluso cuando alguien los observaba, no veía a dos delincuentes. Veían a una pareja interesada en el arte. En algunos casos, el museo no descubría robo hasta varios días después. Para entonces, Stefan y Catherine ya podían estar al otro lado de una frontera. Pero sacar las obras del museo solo era la primera parte del proceso. Lo interesante comenzaba cuando llegaban a casa. Cuando volvían a casa, Stephen no escondía las obras. Subían las escaleras al ático de la casa de su madre sin que ésta se enterara de lo que hacían, abrían la puerta y entraban en un mundo paralelo. Las exponían como si de un museo privado se tratase. Las paredes se llenaron de pintura, sobre los muebles aparecieron esculturas, armas antiguas, instrumentos musicales y objetos que habían permanecido durante siglos en iglesias, castillos y galerías. Stephen cerraba las cortinas para evitar que la luz del sol dañara los pigmentos, reparaba los marcos que había desmontado durante los robos, investigaba el origen de cada pieza y memorizaba sus fechas, sus autores y su historia. Para cualquier otro ladrón, un cuadro valorado en millones solo tenía sentido si pudiera convertirse en dinero. Para Stefan, venderlo habría significado renunciar a aquello que buscaba, tenerlo cerca, contemplarlo y decidir quién podía acceder a él. Según él, los museos no protegían las obras, las mantenían encerradas, detestaban las salas llenas de turistas, la iluminación artificial y las vitrinas de cristal. Creía que el arte debía contemplarse en silencio desde un sofá y sobre todo creía que debía poder tocarlo. En su mente, él no estaba robando las obras, las estaba liberando. Stefan incluso despreciaba a otros ladrones de arte. Consideraba que quienes cortaban lienzos o revendían las piezas en el mercado negro eran vulgares delincuentes sin respeto. Él se veía de otra forma, como un coleccionista o como un conservador. Pero había un problema bastante claro, y era que aquel supuesto protector era la única razón por la que las obras habían desaparecido de lugares donde pertenecían a todos. Mientras seguía robando, su colección continuaba creciendo. Durante años, los robos estuvieron repartidos entre tantos países y tantas instituciones pequeñas que nadie parecía comprender que detrás de todo ello se encontraba la misma pareja. En 1997, Stephen y Catherine entraron en una galería privada en Lucerna, en Suiza, interesados en un paisaje del pintor neerlandés Willem van Aelst. Como de costumbre, esperaron el momento adecuado, pero esta vez algo salió mal. Un empleado sorprendió a Stephen mientras abandonaba el edificio con la pintura bajo el brazo. El propietario de la galería salió corriendo detrás de ellos y aunque no consiguió alcanzarlos, logró ver cómo la pareja se subía a un coche. El vehículo estaba registrado a nombre de la madre de Stephen y la policía no tardó en encontrarlo. La situación podría haber destruido todo lo que habían construido. La policía tenía sus nombres, sus huellas y una pintura robada. Si las autoridades registraban la casa de Mulhouse, encontrarían una colección imposible de explicar. Pero en la comisaría, Stephen y Catherine afirmaron que aquella había sido su primera infracción. Se presentaron como dos aficionados al arte que habían cometido una estupidez aislada, y su apariencia volvió a jugar a su favor. Fueron condenados a 8 meses de prisión en suspenso y se les prohibió regresar a Suiza hasta el año 2000. Stephen acababa de recibir la advertencia más clara posible. Había sido identificado, detenido y condenado. Cualquier persona razonable habría comprendido que su colección estaba a punto de ser descubierta. Pero el señorito no era una persona razonable. Al ver que había engañado a la policía y al juez con tanta facilidad, llegó a una conclusión muy distinta. En lugar de detenerse, comenzó a utilizar el apellido de soltera de su madre en algunos documentos y siguió cruzando la frontera para robar en más lugares. En noviembre de 2001, la relación entre Stephen y Catherine comenzaba a resentirse por culpa de los robos. Ella quería tener hijos y tenía miedo de que el padre de su futura familia acabara en la cárcel. Después de años acompañándolo por museos de toda Europa, ella le pidió que parara o como mínimo que redujera el ritmo. Ambos llegaron a un acuerdo. Stephen robaría menos y cuando lo hiciera utilizaría siempre guantes para no dejar huellas. Pero Stephen no fue capaz de detenerse. Un día entró solo en el museo Richard Wagner de Lucerna, en Suiza. Allí encontró un objeto extraordinariamente raro, un cuerno de caza fabricado en 1584, uno de los pocos ejemplares de su tipo que todavía existían, por lo que obviamente decidió llevárselo. Esta vez Catherine no estaba junto a la puerta vigilando, lo cual era un problema porque era la que
que decidía si era peligroso o no robar. Stephen actuó solo, sacó el instrumento del museo y consiguió regresar sin ser detenido, pero había cometido un error. Cuando se lo contó a Catherine, ella le hizo una pregunta muy sencilla: ¿te pusiste los guantes? Stephen admitió que no. Al menos limpiaste el cristal de la vitrina. Stephen dijo que no. Catherine se enfadó como nunca. Si había tocado la vitrina o cualquier otra superficie, la policía podía encontrar sus huellas y relacionarlo con el robo. Después de tantos años actuando con cuidado, una imprudencia podía conducir a las autoridades directamente hasta ellos. Por eso decidió que debían regresar al museo al día siguiente para borrar cualquier rastro. Pero esta vez ella se encargaría de hacerlo, ya que era peligroso que Stefan volviera a entrar al museo por si alguien había visto al ladrón durante el robo. Stefan solo tenía que quedarse esperando en el coche, pero él no le hizo caso. Mientras Catherine intentaba solucionar el error, él salió del coche y comenzó a merodear por los alrededores del museo. Un periodista que paseaba a su perro lo vio caminando por los jardines y avisó al museo. Uno de los guardias salió a comprobarlo y reconoció al hombre que habían visto durante el robo. Cuando Catherine salió después de limpiar las huellas, lo que vio fue a Stefan siendo esposado y llevado por la policía. La policía esperaba que aquella detención condujera hasta las obras desaparecidas, pero Stefan permaneció en silencio. Estaba convencido de que, mientras no revelara dónde se encontraba la colección, sus cuadros, esculturas y antigüedades continuarían a salvo en el ático de la casa de su madre. Tras enterarse de la detención de Stefan, Catherine regresó sola a Mulhouse. Allí tuvo que contarle a Mireia, la madre de Stefan, que la policía podía empezar a relacionar a su hijo con años de robos cometidos por toda Europa, y que prácticamente todas las pruebas estaban almacenadas sobre sus cabezas. Si la policía registraba la casa, no solo descubriría la verdadera magnitud de los robos, también podía acusar a Mireia y a Catherine de haberlos encubierto. Mireia entró en pánico. Más tarde, en los juicios, ofrecería distintas explicaciones sobre lo que hizo. Por un lado, afirmó que quería proteger a su hijo y evitar que las obras fueran utilizadas como prueba. Por otro lado, reconoció que también estaba furiosa con él y que quiso destruir aquello que más amaba como una forma de castigarlo. Fuera cual fuera la razón, comenzó a vaciar el ático. Las pinturas eran las piezas más difíciles de ocultar. Mireia retiró algunos de sus marcos, cortó varios lienzos en pedazos y quemó otros en el patio trasero de la casa. Una de aquellas pinturas, un retrato conocido como Sibila, princesa de Clevery, estaba valorada por sí sola en varios millones. Los objetos más pequeños terminaron en bolsas de basura o fueron destruidos dentro de la vivienda. Pero todavía quedaban las armas, las esculturas y otros instrumentos. Objetos de metal, madera o marfil que no podían desaparecer entre las llamas. Así que Mireia los introdujo en bolsas, los transportó hasta el canal del Ródano Rin y los arrojó al agua. Hubo una sola obra que no tiró o destruyó. Mireia era profundamente religiosa y fue incapaz de destruir una antigua talla de la Virgen María. En lugar de quemarla o lanzarla al canal, la abandonó intacta en una pequeña capilla situada en medio de un bosque. Mientras todo esto ocurría, las autoridades suizas intentaban conseguir autorización para registrar una vivienda situada en Francia. No podían entrar directamente, ya que necesitaban tramitar una petición internacional y esperar a que la policía francesa recibiera el permiso correspondiente. El proceso tardó 19 días. 19 días durante los cuales Mireia tuvo tiempo para hacer desaparecer una colección que Stephen había tardado 7 años en construir. Cuando los agentes franceses entraron finalmente en la vivienda y subieron al ático, esperaban encontrar uno de los mayores botines de arte robado de la historia. Pero las paredes estaban vacías, no habían pinturas, no habían esculturas, no quedaba prácticamente ninguna prueba de la colección. Durante los días siguientes comenzaron a aparecer bolsas y recipientes abandonados en el agua de los ríos. Cuando los abrieron encontraron armas antiguas, esculturas, instrumentos y otros objetos históricos. Algunos estaban cubiertos de lodo, otros comenzaban a oxidarse por la humedad. Poco a poco los investigadores comprendieron que aquellas piezas procedían de los museos que Stephen había saqueado durante años. Se recuperaron alrededor de 110 objetos de las 239 piezas robadas. Las pinturas, en cambio, habían desaparecido casi por completo. Mientras todo esto ocurría, Stefan seguía encarcelado en Suiza. Se negaba a revelar dónde guardaba la colección porque estaba convencido de que, mientras permaneciera en silencio, las obras continuarían seguras en el ático. Así que los investigadores decidieron mostrarle la verdad. Durante uno de los interrogatorios colocaron frente a él fotografías de los objetos recuperados del agua. Stephen fue reconociéndolos uno por uno. Recordaba de qué museo procedían, cuándo los había robado o incluso detalles sobre su origen y fabricación. Pero mientras observaba las imágenes se dio cuenta de que faltaba algo: las pinturas. Entonces preguntó qué había ocurrido con ellas. Los investigadores le explicaron que su madre las había cortado, quemado o arrojado a la basura. La colección que había tardado 7 años en construir ya no existía. Poco antes de comenzar su juicio, intentó quitarse la vida en prisión. Otro recluso alertó a los guardias y consiguieron evitarlo. Stephen fue condenado en Suiza a 4 años de prisión. Más tarde fue juzgado en Francia junto a su madre y Catherine. Mireia, la madre responsable de destruir buena parte de la colección, recibió una condena de 18 meses. Catherine tuvo un destino muy diferente. Aunque había acompañado a Stephen y participado en varios robos, él intentó asumir toda la responsabilidad y minimizar constantemente el papel de su expareja. Según el acuerdo relatado en el caso, sus confesiones ayudaron a reducir considerablemente las consecuencias
consecuencias para ella. Finalmente, Catherine recibió una condena de solo 6 meses. Para entonces, la relación entre ambos había terminado y ninguna de aquellas sentencias podía recuperar las obras destruidas. Durante los siguientes años continuó defendiendo que él no era un ladrón de arte convencional. Según su versión, jamás había actuado por dinero, no vendía las piezas, no negociaba con coleccionistas y tampoco las utilizaba para obtener un rescate. Simplemente quería vivir rodeado de ellas. Pero con el paso del tiempo la historia se complicó. Stephen volvió a robar y en 2016 las autoridades lo relacionaron con la venta por internet de piezas robadas. Durante la investigación también fueron incautados cientos de miles de euros en efectivo. Esta vez ya no podía afirmar que solo robaba para contemplar arte. Quizá su obsesión original sí comenzó como una fascinación estética, pero después de la condena, de la destrucción de su colección y de perder la posibilidad de volver a construir aquel museo privado, el supuesto amante del arte acabó comportándose como uno de los ladrones a los que había depreciado durante toda su vida. Se creía su dueño, pero su necesidad de poseerla fue precisamente lo que terminó destruyéndola.